El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quienes puedan, tomen asiento un momento, por favor. Celebramos la fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Las lecturas nos han colocado en esta celebración ante una realidad que es bellísima, donde Jesús es presentado como lo que es, la luz que viene a iluminar a todas las naciones. La presentación del Señor se da, como la ley lo marcaba, 40 días después de su nacimiento, pero eran especialmente 2 las situaciones que se viven, ¿no? O que tenían que vivir quienes eran padres de un varón primogénito. En primer lugar, era, como la ley lo mandaba en el libro del Éxodo, ir a ofrecerlo, ir a entregarlo, porque a Dios le pertenecía este varón, pero también se daba el rito del rescate del niño. Y por eso es que llevaban una especie de ofrendas, ¿no? La ofrenda podría ser tanto una res joven, un novillo, o un par de tórtolas, dependiendo la situación económica de los padres. Por lo tanto, aquí podemos descubrir cómo José, como María, son obedientes a la ley. Ellos, sin necesitarlo, cumplen lo que se les mandaba. Y miramos entonces cómo ellos se acercan al templo en un día común, en un día cualquiera, pero que vendría a ser el día diferente a todos. Porque descubrimos cómo en la entrada, nos va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 529, en la presentación de Jesús en el templo, Él se presenta como el primogénito que pertenece al Señor.
y nos enseña algo. Le pertenecemos a alguien, somos de alguien, somos de Dios. Recordemos pues que el templo era, como lo vamos a ir escuchando durante todo nuestro año litúrgico, en diferentes momentos, el templo era el lugar elegido, el lugar por excelencia para encontrarse con Dios. Era en el templo para los judíos donde estaba la presencia del Señor y por lo tanto era un lugar muy sagrado. Era el lugar donde todos iban, una vez al menos al año, a ofrecer sus sacrificios, a vivir su fe, a encontrarse con el Señor. Y es en este día normal en el templo en el que vemos cómo se cumple ya la promesa que nos anunciaba la primera lectura del profeta Malaquías. Quiero que imaginemos, que tengamos esta imagen de la Virgen María cargando al niño, entrando en el templo, acompañada de San José. Y escuchemos estas palabras del profeta, porque entonces sí descubrimos la grandeza de lo que está pasando en ese momento. Dice el profeta: de improviso entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. Todos los que esperaban, todos los que aguardaban, ahí se cumple en un niño como el que tenemos aquí que nos precede, un pequeñito, pero que viene a ser el cumplimiento de todo lo que los profetas anunciaban. Ya no son sombras, pues, ni imágenes, ni símbolos en el templo. Es una realidad que el Rey de la Gloria, como decía el Salmo, entra en el templo. Ábranse los portones de par en par, va a entrar el Rey de la Gloria. Fíjense entonces cómo el Señor, sobre todo en esta celebración, en esta fiesta, nos recuerda algo, que Él viene a encontrarse con cada uno de nosotros, que Él viene también a entrar en el templo de nuestra vida, en el templo de nuestro corazón, para iluminarnos. ¿Cómo lo hace? Y hoy que todos vienen con su pequeña imagen, Él lo hace así, con la ternura, con la sencillez de un niño, pero que ese niño es el que viene a ser y quiere ser el Rey de nuestra vida. Ahora bien, si nosotros nos colocamos en lo que sucede en el Evangelio, podríamos pensar, ¿no?, cómo acoger al niño, cómo recibir al niño. Pensemos, en el templo diario se congregaban miles de personas, miles. ¿Y cómo es posible que entre tanta gente solamente 2 puedan reconocer quién es este niño? Nos dice el Evangelio que son Simeón y Ana. Fíjense, ellos tenían algo en común. Además de su avanzada edad, es que eran personas que vivían en constante espera, aguardando. Varón justo, nos va a decir incluso el Evangelio de Simeón, justo y temeroso de Dios. De Ana, que se nos dice que tenía ya casi ¿cuántos años? 84, y había vivido 7 años de casada. Si nosotros más o menos nos vamos a las costumbres del tiempo, ella se habrá casado a los 15 años. 7 años, ¿cuántos tendría cuando quedó viuda? 22. De 22 a 84 es una vida. Y ella había vivido esta vida que para la mujer de su tiempo era una desgracia, el quedar viuda, porque tendrías que vivir solamente de las limosnas. Pues ella no perdió la esperanza y la vivió su vida unida a Dios. Simeón, nos dice el Evangelio, movido por el Espíritu Santo, es decir, un hombre de escucha, un hombre de obediencia. Y ambos tienen en común algo: aguardaban, esperaban al Señor. Y fíjense entonces cómo en Simeón podemos encontrar esa figura del hombre que tiene sed de Dios. Cuando Simeón se encuentra con Jesús, nos dice el Evangelio algo bellísimo, algo que debemos hacer también nosotros siempre con el Señor. Nos dice que en cuanto lo encontró, lo tomó, lo recibió, lo acogió en sus brazos.
Porque esto es importante, especialmente en el Evangelio de San Lucas, en toda la obra de Lucas, recibir, acoger, eso es lo que es la fe. No solamente saber, recibir en tu corazón y en tus brazos a Jesús. Es una persona que viene a transformar tu vida. Y eso es lo que hace Simeón. Simeón, una vez que tiene en sus brazos al niño Jesús, tiene unas palabras que son desconcertantes. Él mismo le dice: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. ¡Qué fuerte! ¿Cuántos de nosotros hoy podríamos decir: Señor, ya cumplí con mi vida, puedes llevarme ya, puede terminar mi vida en este momento? Es lo que Simeón está diciendo, es lo que Simeón está mostrando, porque su plenitud de vida era encontrarse con el Mesías. Y cuando alguien alcanza la plenitud, sabe que ya no necesita nada más. Fíjense qué fuerte, porque entonces en Simeón también nosotros podemos preguntar: ¿qué sueño tengo en mi vida? ¿Qué quiero alcanzar para poder decirle al Señor: vivo en plenitud? ¿Qué es lo que anhela nuestro corazón? ¿Qué es lo que busca nuestro corazón todos los días? Y entonces descubriremos cómo esta fiesta de la presentación del Señor educa nuestros deseos y esperanzas. Como Simeón, no debemos olvidar que la meta de nuestra vida es encontrarnos con Jesús, es recibirlo. Quien tiene a Dios, nada le falta. Y cuando nosotros tenemos a Dios, podemos vivir todos los días de nuestra vida con plenitud. Y entonces sí, cuando tú me llames, Señor, yo te diré: puedes dejar a tu siervo irse en paz. Y es que fíjense, ¿por qué nos aferramos de una manera tan fuerte a este mundo? Porque no recibimos a Jesús en nuestro corazón, porque nos cuesta trabajo entender que nuestra vida no solo esto, sino es un camino, como hemos escuchado en estos días, que tiende a una meta: estar con el Señor. Al mismo tiempo, Ana, decía, perseveró. Toda su vida fue fiel al servicio de Dios. Nos dice el Evangelio algo muy particular: con ayunos y oraciones. Se trata, por lo tanto, de vivir preparados, siempre unidos al Señor. Quien como Simeón y Ana perseveran en la piedad y al servicio de Dios, sin duda se encuentran con Jesús. Y no solo eso, nos dice el Evangelio que una vez que ellos se encontraron con Jesús, comenzaron a glorificar a Dios. Si queremos nosotros hablar de Jesús a los demás, primero hemos de encontrarnos con Él, para que nos ilumine. Él, como luz de las naciones, ilumine nuestras sombras, ilumine nuestras tinieblas, y entonces sí, podamos compartirlo con los demás y siendo luz, especialmente con quienes más lo necesitan. Pues hermanos, esta bonita fiesta nos ayude entonces a reconocer a Jesús como luz, pero también que nos permita seguir purificando nuestra vida. Señor, tal vez te he dejado en último lugar, tal vez no te recibo, tal vez te tengo a un lado en mi vida, tal vez no estoy a tu servicio como Simeón y como Ana, tal vez preocupado por todas las cosas que suceden en mi vida, se me ha olvidado algo, y es que tú tienes que ser el dueño de mi vida y de mi corazón. Que por intercesión de la Sagrada Familia, el Señor así nos lo conceda, así sea.